Buenos días. Tienen sus Biblias, por favor. Las abren en Mateo. Mateo capítulo 12. Cuando digo estas palabras, Rey poderoso, ¿qué clase de hombre se imagina? Para mí, pienso un rey poderoso como Enrique VIII de Inglaterra o los reyes católicos de España, que eran reyes poderosos. A veces pienso en líderes como Alejandro Magno, César Augusto o Atila, rey de los hunos, o Genghis Khan, el líder mongolo, Iván el Terrible de Rusia, o Napoleón, inclusive, o Hirohito, el emperador japonés durante la Segunda Guerra Mundial, o el mismo Adolfo Hitler, o Mao Zedong, el líder chino que llevó a la China a ser la China comunista. Hombres poderosos que tenían un dominio absoluto en ese momento sobre o un país, o una región, o un imperio. Y todos estos hombres que les acabo de nombrar terminaron viviendo vidas malvadas. Cuando pienso en un rey poderoso, pienso en hombres que podíamos calificar como infames por sus injusticias y por su falta de misericordia. Así que cuando digo rey poderoso, ¿en qué piensa? Probablemente usted estaba pensando en un buen rey. De pronto a alguno de ustedes se le ocurrió rey Salomón. Realmente él era un buen rey. O uno bueno, Ezequías, dirían. ¿Estás seguro de que Ezequías era bueno? O Usías. Ese es un buen intento, pero no. Piensen en un rey poderoso que no sea infame. Tiene que haber un buen rey, ¿no es cierto? Y quien quiera que sea, probablemente ya tienes el nombre en su mente. Para mí, los únicos hombres que puedo pensar como reyes poderosos encajan en este dicho que es muy conocido: el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Ese dicho proviene de un señor que se llama Lord Acton, que escribió una carta a un obispo que se llama Mandel Clayton en 1887. El dicho completo es: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los hombres poderosos casi siempre son hombres malos. Simplemente basta pensar en las obras, por ejemplo, de Shakespeare, Macbeth, Hamlet y Ricardo III, o Ricardo III. Son dramatizadas que describen exactamente esto. Macbeth dramatiza el daño físico y psicológico de los efectos de la ambición política. Hamlet dramatiza la ira desenfrenada del hijo del rey por el asesinato de su padre a manos de su hermano Claudio. Y Ricardo III es el drama que muestra cómo Ricardo conspira para que su hermano Jorge de Clemencia, que le precede como heredero al trono, sea recluido en una torre de Londres como sospechoso de un asesinato. Ricardo asesina a varios para llegar a ese trono, y estos son, es cierto, historias ficticias, no son reales. Estos dramas representan, sin embargo, a hombres que todavía hoy pueden ir a los diarios, a nuestros periódicos, o hoy en día a internet, que es donde casi todos leen periódicos. Los reyes poderosos tienden a ser injustos o despiadados, y con el tiempo se vuelven injustos y sin misericordia. Eso es cierto y así pasa, mis hermanos, pero tenemos a Jesús. Ese es nuestro Rey poderoso y no es como los hombres del mundo que les acabo de mencionar. Ese Rey poderoso nos lo ha descrito la palabra de Dios desde el capítulo 1. El Evangelio de Mateo nos ha hablado de él. Mateo hasta el capítulo 1, desde el 1 hasta 10, hemos estudiado acerca de este Rey poderoso. Vimos cómo Jesucristo demuestra que es el Rey absoluto, el Rey poderoso y absoluto. En Mateo capítulos 1 y 2, si lo recuerdan, vimos que el Rey Jesús tenía la descendencia de un rey. Leímos acerca de su nacimiento.
nació como un verdadero rey. Hasta los reyes magos que vinieron de otras tierras vinieron a visitarle y a honrar a este nuevo rey. En capítulo 4 vimos la tentación de Satanás y cómo él tienta a nuestro rey Jesús, y cómo sale librado de esa tentación. En los capítulos 5 al 7, también de Mateo, estudiamos las palabras. El sermón del monte son sus palabras. Luego en los capítulos 8 hasta el 10 de Mateo vimos las obras del rey, sus milagros, todo lo que él hizo con las personas e inclusive con el clima, digamos, porque hasta una tempestad calmó. Ahora nos encontramos en otra sección, nos encontramos en la sección de los capítulos 11 y 12. Allí encontramos el rechazo al rey. Este es el rechazo al rey. Jesús, después de haberse revelado en estos 10 capítulos, de haber demostrado que era el rey, ahora el evangelista nos muestra cómo los fariseos, los judíos, estaban rechazando a Jesús. El rechazo por parte de los judíos. El rechazo de los judíos era un rechazo a la revelación de quién era Jesús, el Rey poderoso y misericordioso que había de venir. Y si recuerdan, dividimos esta sección en diferentes reacciones. Las reacciones que las personas tenían frente a esta revelación de quién es Jesús. Reacciones a la revelación de quién es Cristo. Y hoy vamos a continuar con estas reacciones que podríamos inclusive decir que son reacciones que inclusive las personas hoy tienen frente a la revelación de quién es Cristo. Estos son textos de mucha ayuda para todos nosotros, para mí, porque al ver estas reacciones podemos entender cómo la gente acepta o no acepta, por ejemplo, el Evangelio, y además podemos entender la importancia de tener una reacción correcta a esa revelación del Hijo. Algunas de estas reacciones ya las vimos, no necesariamente todas son negativas. Si recuerdan, también tenemos unas reacciones positivas a esta revelación y las estudiamos en estos textos. Por ejemplo, tenemos la reacción positiva al final del capítulo 11, en los versículos 25 al 30. Recuerda que Él les da el descanso a los que tienen una reacción correcta, a los que reaccionan como niños a la verdad de Cristo, y les dice: porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Él les da descanso a ellos. Eso en el versículo 30. También tenemos unas reacciones negativas que las encontramos en otros versículos, como la reacción de duda, la reacción crítica, la reacción de indiferencia, la reacción de asombro, de rechazo, de blasfemia y de fascinación, y las vamos a ir viendo, no las hemos visto todas, estamos ahí. Y tengo que decir que estas reacciones tienen de alguna forma un sentido único. Cada una es una especie única, si pudiéramos decirlo así, aunque algunas de ellas tienen algo de solapamiento entre ellas mismas. Si recuerdan los primeros versículos del capítulo 11, estudiamos la reacción con duda. Ahí lo vimos. Esto no es un rechazo como tal, pero es una reacción, como dijimos, de perplejidad. Recuerdan que es lo que le manda a preguntar Juan el Bautista a Jesús. Le envía a 2 discípulos y le dice: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Mateo 11:3. Y esa reacción de duda la expresó nada más y nada menos que Juan el Bautista, cuando manda a estos 2 discípulos a preguntarle acerca de a Jesús si este era el Mesías o no. Y como lo dije antes, la duda es algo que ocurre en la vida de un creyente. Un no creyente, pues no duda. No duda, simplemente no cree. Pero la duda se da en la vida de los creyentes. De hecho, la duda de Mateo 11 es muy importante, porque es nada más y nada menos que la duda de Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Lo que dice acerca de Juan: él es de los nacidos de mujer, hasta entonces el más grande de todos. No ha habido un hombre más grande que Juan el Bautista. Ahora, si el hombre más grande que ha vivido sobre la tierra tuvo dudas, entonces podemos estar consolados
cuando dudamos. ¿No les parece? Así que la duda es básicamente un problema de los creyentes. ¿Qué hizo Juan con la duda? ¿A quién le preguntó? Fue al que podía resolver sus dudas, fue a Cristo. Igual debe hacer usted con sus dudas, ir a Cristo cuando tenga las dudas. Si recuerdan también lo que estudiamos en estos textos acerca de esas dudas de Juan, son verdades que podemos aplicar a nosotros mismos. Esos textos nos ayudan a entender cuando una persona, por ejemplo, está viviendo circunstancias difíciles, pues ¿qué tiene que hacer? Ir a mirar las obras de Cristo. Miren el cuidado de Cristo, revisen sus milagros, porque eso va a ayudarles a despejar las dudas. Jesús demostró que en circunstancias difíciles Él se preocupaba por la gente. Él demostró que era un Dios misericordioso. Lo hizo, tuvo misericordia con Juan. Y esto lo estudiamos y no voy a repetirlo. Pero si quiere revisar lo dicho, puede ir a la y allí puede bajar los audios de lo que estoy hablando. Ahora continuando, también estudiamos en el versículo desde el 16 al 19 de ese capítulo 11 la segunda reacción de Cristo a Jesucristo, la segunda reacción a Jesucristo. La primera es duda, del 1 al 5. La segunda es una reacción crítica por parte de los judíos, versículos 16 al 19. Los dirigentes judíos reaccionan con crítica, una crítica a Juan el Bautista, quien era el precursor del Mesías. Los violentos judíos no aceptaron la venida de Cristo y estaban en ese momento criticando a nuestro Señor. Jesús, quien es la segunda persona de la Trinidad, es Dios mismo, estaba en medio de ellos, pero los judíos no querían perder su posición en el reino de esta tierra. Y no solo no querían perder lo que tenían, sino que no querían o querían tomar por la fuerza el reino y acomodarlo a su gusto. Esas reacciones con crítica o de crítica a la revelación de Jesucristo simplemente nacieron de ellos, se crearon en ellos y no se arrepintieron. Estas personas reaccionaron criticando a Juan, le criticaron como persona, criticaron su mensaje, y en los versículos siguientes vemos otra reacción, vemos la reacción indiferente, versículos del 20 al 24, es una reacción indiferente al mensaje. Y si recuerdan, las ciudades que estaban allí, las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum, reaccionaron con indiferencia al mensaje, y ahí lo vemos, versículos 21 y luego en el versículo 23. Allí en estas ciudades se hicieron muchos milagros, muchas obras de parte de Jesús, pero los habitantes de estas ciudades no les importó. Y su reacción fue de indiferencia. El pecado de los habitantes de Capernaum fue tan grande que la condenación iba a ser mayor que la condenación de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, os digo, dice en el 11:24, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo por la tierra de Sodoma que para ti. Como notan, por esta reacción indiferente a la revelación de Jesucristo, a estos que reaccionan de esa forma, ¿qué les espera? El juicio. Solamente. No me está interesando, no me importa, no estoy interesado en las cosas de Cristo. Ya saben qué les espera, el juicio. Si alguien lo ve así, ¿qué le espera? El juicio. Qué triste, ¿no les parece? Eso es muy importante. No piensen alguien que por ser indiferente a las cosas de Dios se va a salvar. No va a pasar. Hay más juicio, de hecho, para todos aquellos que escuchan y que se hacen indiferentes al mensaje. Por lo tanto, si hay alguno de ustedes en medio de nosotros que no lo ha aceptado, este es el día. Acéptenlo, acepten a Jesucristo como su Señor. Hablamos de esto, hablamos del Evangelio. Y continuando en nuestro estudio, empezamos el capítulo 12. Los primeros 21 versículos nos enseñaron nos enseña la cuarta reacción, y es una reacción de rechazo. Ya vimos, duda, crítica, indiferencia y ahora rechazo. Y en los domingos que vienen veremos, en los versículos 22 y 23, veremos una reacción de asombro. Espero que, si Dios quiere,
lo veamos el otro domingo, y los versículos 24 al 37 vemos una reacción blasfémica, que también veremos más adelante, y luego en versículos 38 al 45 vemos una reacción de fascinación. Pero vamos a los versículos del 1 al 21 con esta reacción de rechazo. Hoy tenemos como una segunda parte a lo que vimos la semana pasada. En los versículos del 1 al 8 estudiamos cómo los judíos rechazaban a los apóstoles. Esto lo hacían porque a los ojos de los judíos ellos no estaban haciendo bien en el día de reposo. En el 12:2 dice: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Los judíos que están haciendo acá están condenando a los apóstoles porque estaban comiendo espigas en el día de reposo, están comiendo trigo. Y hoy veremos cómo ese rechazo que se inició con los apóstoles ahora tiene otro objetivo, y el objetivo en este caso es Jesucristo directamente. Ese rechazo por parte de los judíos, del versículo 1, del capítulo 12, del versículo 1 al 8, que eran los apóstoles, ahora vienen directamente hacia nuestro Señor Jesús. Estas palabras que encontramos acá son un ataque directo en contra de la persona de Jesucristo. Entonces, con esto en mente, veamos lo que dicen los textos. Capítulo 12, versículo 9 hasta el 14. Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos, y he aquí, había un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusarle le preguntaron diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirlo. Pidamos al Señor que nos guíe en este estudio. ¿Quieren inclinar su rostro, por favor? Santo Padre, venimos a ti para que tú nos ayudes en el entendimiento de tu palabra. Ayúdanos a abrir nuestra mente, nuestro corazón. Muéstranos qué quieres que nosotros aprendamos en este día. Muéstranos a través de este texto cómo podemos ser transformados. Ayúdanos, porque nosotros no podemos, Señor. Permite que ese Espíritu tome el control total de nuestra mente, de todos los que estamos aquí presentes. Toma el control de las palabras que salen de mi boca y del corazón de cada uno de los que está acá. Esto te lo pedimos, te lo clamamos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando leyeron estas palabras, observaron algo. Seguro que sí, pero notaron la misericordia de Jesús. Los judíos en este momento están rechazando, están reaccionando con un rechazo hacia Jesús, y él, por el contrario, está mostrando misericordia a este hombre con la mano seca. Jesús es el rey, y es el rey que muestra misericordia con este hombre de la mano seca, y es por esto que los judíos de hecho lo rechazan. Jesús no llegó allí simplemente porque quería salvar o sanar a alguien, no venía a eso, no llegó por una invitación de un enfermo. Él simplemente llegó. El versículo 9 dice: y pasando por allí. ¿Y qué hizo? Mostró misericordia cuando pasó. A veces me pongo a pensar, si Jesús, siendo el rey, es misericordioso, ¿cuánto más debemos ser nosotros misericordiosos? ¿No les parece? Él es el ejemplo, a esa que hay que seguir. Por el contrario, los judíos, ¿qué estaban haciendo? Los judíos, al ver la misericordia de Jesús, ¿qué estaban haciendo? Reaccionaron con rechazo. Ese fue un rechazo personal a Jesús por los dirigentes de la nación de Israel. Un rechazo que se hizo evidente y claro en estos textos, lo vemos. En este momento de la historia, en este momento de la vida de Jesús, solo falta que este rechazo sea hecho un rechazo oficial por todo el Sanedrín.
un rechazo formal por los líderes judíos. Los fariseos, los saduceos y escribas le rechazaban de forma personal. Ahora solo faltaba un comunicado oficial del Sanedrín. Sanedrín es el lugar donde ellos se reunían, era la unión de todos estos judíos. La decisión ya estaba tomada, ellos ya habían decidido estar en contra de Jesús y no necesitaba esto más formalidad, no necesitaba más que un edicto, ya todo estaba listo. ¿Por qué? Porque la enemistad estaba progresando día a día, estaba aumentando día a día, esa hostilidad estaba aumentando, incrementándose, y si recuerdan, lo hemos leído, ¿en dónde termina todo esto? En la crucifixión. Allá lo llevan, la crucifixión del Mesías, y esto lo vemos en los últimos capítulos de Mateo. Allí se describe esa lucha y esas triquiñuelas que hacen los judíos para lograr la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero regresemos a los textos que tenemos para hoy. Veremos cómo los judíos le rechazan de forma personal antes de dar ese comunicado oficial del Sanedrín. Ya lo veremos más adelante. Este rechazo oficial del Sanedrín es un rechazo que estudiaremos en textos posteriores. En estos textos en los que tenemos para hoy, vamos a ver ese rechazo de los judíos y al mismo tiempo vamos a ver la misericordia de Jesús. En estos textos vamos a ver esas acciones de Jesucristo que nos enseña, que les enseñaba a ellos, nos enseña a nosotros. Por supuesto que los comentarios de los judíos eran comentarios absurdos. Jesús enseña que si Él, siendo el Rey, tiene misericordia, ¿cuánto más deberían tenerla siendo estos hombres los maestros de la ley? Si Jesús, que es el Rey, tiene misericordia, ¿cuánto más usted y yo no deberíamos tenerla? Eso es lo que encontramos en estos versículos iniciales, especialmente del 9 al 12. Allí vamos a ver, para aquellos que están tomando apuntes, allí vamos a ver la misericordia explicada, del versículo del 9 al 12, y del 13 al 14, la misericordia en práctica o practicada. Entonces leamos otra vez los textos. Pasando de allí entró a la sinagoga de ellos, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusarle le preguntaron diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, no le echa la mano y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto es lícito hacer bien en el día de reposo. Lo que está ocurriendo en este momento es que Jesús entra a la sinagoga y al ver un hombre con la mano seca, lo sana. Y con esto les está enseñando misericordia, y con esto les está enseñando que la misericordia está por encima de la ley, por encima de la ley ceremonial. Jesús es el Señor de misericordia y quiere que esto lo entiendan. Jesús visita la sinagoga, como dijo en el versículo 9, y al parecer no es el mismo Sabbat del que habla los versículos del 1 al 8, cuando los discípulos están comiendo espigas. Si recuerdan, del 1 al 8 hay un Sabbat ahí, porque ese es el problema que tienen los judíos con los discípulos, porque ellos comieron de estas espigas. Entonces tienen ese problema porque lo hacen durante el Sabbat, y ahora estamos en otro Sabbat. Pero Lucas 6:6, si quieren vayan a Lucas conmigo, dejen ahí su marca. En Lucas 6:6 encontramos el mismo relato, o el relato paralelo, y en Lucas 6:6 dice estas palabras. Miren lo que dice: y en otro día de reposo. En otro día, porque del 1 al 5 describe también la misma, o encontramos los mismos textos o los textos paralelos que teníamos en Mateo. Ahora en el 6:6 dice: y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba, y había allí un hombre que tenía la mano seca, la mano derecha seca, dice, y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo, a fin de encontrar de qué acusarlo. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ven acá. Y él, levantándose, se le acercó.
Entonces Jesús les dijo: yo os pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Si notan varias cosas, no es el mismo sabbat, pero es un sabbat, es un día de reposo, es un día que según la ley judía se debía guardar. La ley judía, en Talmud, prohibía sanar en el día de reposo. Es cierto que en la ley judía y en las tradiciones judías, si había una persona que corría peligro, entonces era posible hacer por ella lo que fuera necesariamente necesario para salvarle la vida, cuando era una persona que tenía peligro de muerte. Pero si la vida no estaba en peligro, solo se podía hacer lo que fuera necesario para evitar que esa persona se pusiera peor, pero entonces no era necesario hacer nada. Simplemente, si no se iba a poner peor, no había necesidad de hacer nada en ese día. Por lo tanto, los judíos están considerando que lo que está haciendo Jesús acá, en ese sabbat, es una transgresión, porque está sanando a un hombre, una mano seca en ese día que no tiene una condición de muerte. Lo de la mano no es una situación de vida o muerte. Entonces, para los judíos, que él hiciera algo con este hombre era un asunto serio, era un asunto delicado, porque estaba transgrediendo el sabbat. Y recuerde lo que el sabbat, y lo vimos la semana pasada, el que profana el sabbat tiene la pena de muerte. Eso lo vimos. Debe morir. Entonces, esta sanación, esta cuestión de sanación generó un conflicto grandísimo, abierto a los fariseos. Sin embargo, la postura que los fariseos están tomando acá es una postura incorrecta, y era incorrecta por 3 razones. Estos comentarios de los judíos son comentarios absurdos, y son comentarios absurdos por 3 razones. La primera razón absurda de los judíos es que la pregunta que hacían era una mala pregunta, una pregunta mal formulada. Los judíos no estaban haciendo esta pregunta para obtener información. De hecho, se han puesto a pensar, si alguien hace una pregunta es porque quiere buscar información. Es lógico, ¿cierto? Hacer preguntas porque se desconoce algo. También hablamos de las preguntas retóricas, pero las preguntas retóricas están buscando que la persona pueda pensar también. Pero no los judíos. La pregunta que tenemos acá de los judíos, noten la segunda parte del versículo 10 de Mateo 12:10. Y aquí había un hombre que tenía la mano seca. Y para poder acusarle, le preguntaron diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? La pregunta que hacían la hacían en realidad para ver en dónde podrían acusarlo. No era para una búsqueda de información. Simplemente la intención de ellos era acusar. Además, recuerden, Jesús no va allí a sanar a nadie. Esa no es la intención de Jesús. Según Lucas, en el 6:6, Jesús iba allí solamente a enseñar. Entró a la sinagoga y enseñaba. Él no vino a sanar a los enfermos que se encontraban allí. Simplemente que el enfermo estaba ahí. En Mateo dice: y he aquí. Esa expresión se utiliza para llamar la atención. Ahí está, pasando de aquí, entró a la sinagoga y he aquí, versículo 10 al principio. Y he aquí. ¿Eso qué quiere decir? Mire, o oiga, mire. Sería como si hoy dijéramos a alguien importante entra por la puerta a nuestra iglesia. No que ustedes no sean importantes, todos son, pero alguien más importante, Duque, entra por ahí, o Peñalosa. Diríamos: mire, oiga, he aquí, es la misma idea. Es posible que ese día en la sinagoga hubiera personas importantes, pero aquí se está usando no para un político, no para una persona de alto rango, sino simplemente para un hombre con una mano seca.
y aquí, mírenlo ahí, le estaban diciendo unos a otros. Lo que el autor, aquí en este caso del evangelio, de este evangelio, quiere que sepa, o que los lectores sepan, es qué es lo que está pasando, que presten atención a lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban diciendo unos a otros, oiga, mire, allí había un hombre con la mano seca. Marcos dice, y le observaban para ver si le sanaba en el día de reposo para poder acusar. Marcos 3:2. Todos estaban ahí pendientes de qué iba a hacer Jesús entrando, y le estaba diciendo unos a otros, miren, hay un hombre con la mano seca, ponga atención, a ver qué va a hacer. Lo estaban haciendo porque querían acusarle, estaban buscando los motivos para poder acusarle. De hecho, estaban todos distraídos mirando al hombre de la mano seca, porque en la sinagoga estaban pasando el servicio de la sinagoga. Todo el mundo, es como si entrara uno. Entra y ¿quién me pone atención a mí? Oiga, mire, llegó tarde, no llegan tarde lo que se da todo. Pero en este caso estas personas estaban distraídas porque querían ver qué es lo que Jesús iba a hacer, si Jesús lo iba a sanar. Este hombre de la mano seca tenía la atención de todos los judíos en ese momento. Querían ver si Jesucristo se atrevería a realizar un acto de sanidad. Al parecer, en ese momento, este hombre de la mano seca tiene toda la atención, tiene las miradas de las personas allí. Pensemos en eso. El hecho de tener una mano seca, seguramente para este hombre sugiere que no podía tampoco trabajar. Lucas, el médico, dice que tenía la mano derecha seca, seguramente era de mano derecha y le imposibilitaba trabajar. Si yo tuviera la mano derecha enferma, no podría ni comer. La mano derecha mía es como mi mano derecha. No funciona sin ella. Según un comentarista, dice, la tradición dice que aquel hombre era un albañil y le rogó a Jesús que le sanara para dejar de vivir como mendigo, es lo que dice. ¿No les parece esto interesante? Por un lado, los judíos que están disque adorando, están en la sinagoga, están todos disque adorando al Dios, pero en realidad están buscando atrapar a Jesús. Y por otro lado, un hombre incapaz, que no puede ni trabajar, que no tiene ni siquiera dinero para poder conseguir, no tiene las capacidades para poder conseguir un empleo, conseguir el dinero para mantener su familia, está incapacitado, muy incapacitado, pero vemos cómo Jesús hace una obra de misericordia con este hombre. Con esto, además, nos está enseñando, o este texto además nos enseña que el hombre es incapaz de agradar a Dios, aparte de la regeneración de la fe y de la capacitación divina. Él tiene que hacerlo todo. Romanos 8:7 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Por más que todas estas personas estuvieran en la sinagoga haciendo lo que estaban haciendo, eso no estaba agradando a Dios. Los fariseos estaban en la carne, pero observen a Jesús, lo que está haciendo. Y ellos también estaban viendo, ellos estaban mirando a ver qué era lo que Jesús iba a hacer con este hombre enfermo. Lucas dice, pero Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Jesucristo sabía. Ese verbo traducido acechaban de Lucas 6:7, observaban en la Biblia de las Américas, significa observar con atención. Estaban atentamente observando. Significa observar especialmente con intenciones siniestras. Quizá de pronto estaban mirando de reojo a ver cómo lo podían coger. Piensen en eso, los judíos estaban descuidando su tiempo de adoración para vigilar a ver si Jesús tenía la capacidad de hacer lo que iba a hacer. El deseo de los judíos simplemente era una causa o el motivo. Ellos estaban buscando el motivo de cómo podían acusarlo. Ellos allí sentados en su sinagoga, disque adorando, a pesar de esa adoración de forma exterior,
cualquiera hubiera dicho, qué buenos hombres, ¿no les parece? Qué buenos hombres, ellos están adorando. Pero no lo estaban haciendo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Tenían un corazón de homicidas en este instante. Ellos querían atrapar a Jesús para matarlo. Algunos a veces vienen a la iglesia así. No vienen con la intención de hablar, sino de criticar, a ver en dónde falló el que habla. Ahí está, ese texto no era. A veces van en contra del maestro y dicen, no, esa doctrina no es. A ver en dónde pueden coger para criticarlo y llegar inclusive hasta el rechazo, decirle yo, ese maestro no quiero ni que me enseñe más. Lucas dice, pero él sabía lo que ellos estaban pensando y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ven acá, y él levantándose se le acercó. La pregunta de los fariseos, ¿es lícito sanar en el día de reposo de Mateo 12:10? ¿Es esta una mala pregunta? Una mala pregunta porque ellos querían formularla simplemente para acusarle a Jesucristo. La pregunta que ellos hacen en realidad ¿es legal? ¿Es legal o es ilegal? Ese es el punto de ellos. Dependiendo de la respuesta de Jesús o lo que él hiciera, ellos le iban a acusar. De hecho, cualquiera, ya fuera una respuesta o la otra, ellos lo que querían era acusarlo, no estaban esperando una respuesta a esa pregunta para poder acusarle, lo que dice el texto. Eso es lo que ellos querían, para poder acusarle. Entonces, esta pregunta es una mala pregunta. No es una pregunta para buscar información, simplemente es para acusarle. No estaban interesados en la respuesta. Además que tampoco estaban interesados en la verdad. Con la pregunta no están buscando una respuesta, no están buscando, no solamente quieren acusarle, sino que no están buscando una respuesta honesta de Jesús. El propósito de esta pregunta es poder llevar a Jesús delante de un tribunal judío y acusarlo de haber quebrantado el día de reposo. No les importa a estas personas lo que Jesús diga. Lo que ellos están buscando no es la verdad. Y como pueden ver, los fariseos no tienen la menor intención en el hombre de la mano seca. Ellos preguntan a Jesucristo, pero a ellos les importa 3 pimientos el de la mano seca. No les importa. No les importa la verdad. Su interés principal es encontrar una manera de cómo poder condenar a Jesús. Ellos estaban interesados simplemente en ellos y solamente querían condenar a Jesús. Con esto, con estas dos, simplemente con esto, con esa pregunta que hacen y con lo que la búsqueda de la verdad, una mala pregunta y no están buscando la verdad, eso sería suficiente para mostrar de que ellos ya lo estaban rechazando. Pero además de esta mala pregunta y de que no están buscando la verdad, también su razonamiento es ilógico, y eso lo encontramos también en el texto. Todo lo que están haciendo los judíos en este momento está mal. Noten lo que dice Jesús en los versículos siguientes. Su razonamiento no es un razonamiento lógico. Le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la saca. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto es lícito hacer el bien en el día de reposo. El Señor, para confirmar su punto, les da un ejemplo de la vida cotidiana de Israel. Un ejemplo que depende de ese contraste entre animales y los seres humanos. Ella lo ha hecho antes. Ella ha contrastado a los animales con los humanos. ¿Recuerdan en Mateo 6:26? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Y también en Mateo 10:31 dice, así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Hay un contraste acá entre los animales y los hombres. Lo que está diciendo es que se supone que hay un mayor valor, un valor más grande de los hombres sobre los animales. Y los judíos lo sabían. Ellos habían estudiado con toda seguridad
las palabras de Moisés en Génesis cuando Dios creó al hombre. Dios, recuerdan, creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre creado tenía y tiene, por supuesto, hoy en día la imagen de Dios. En ningún lugar de las Escrituras encontramos que los animales tengan la imagen de Dios. No la tienen. Algunos hoy, seguramente, algunos de ustedes de pronto, están abogando por los derechos de los animales, porque dicen ellos tienen un derecho. Hay unos que me parecieron ya extremistas, llegaron a decir que los peces tienen derechos, que no los podemos pescar, sino tienen derechos. No, los peces no están, los peces son para comer. Los peces no están hechos a la imagen de Dios, son solo animales, son solo animales, no van al cielo. Mis hermanos, aquellos que tienen mascotas les tengo una mala noticia. Ellos no van al cielo, ellos tienen son solo animales. Por eso es que Cristo hace eso. Él les demuestra con estas palabras que su razonamiento, ese razonamiento judío, no es lógico. Jesús, primero, en los versículos del 1 al 8 del capítulo 12, arma su argumento desde el Antiguo Testamento. Él usa 1 Samuel 21, del 1 al 6, usa números 28, del 9 al 10, y Oseas 6:6, si lo recuerda la semana pasada, lo vimos. Él usa su argumento para defender que Él es el Señor del día de reposo. Ahora, apela a los entendimientos de misericordia, o los sentimientos, perdón, de misericordia y al sentido común. Él apela a la lógica, dice. Y la respuesta que encontramos acá de Jesús es muy interesante. Además dice, mire lo que dice, el que tenga una sola oveja, es decir, este hombre es un propietario de ovejas, diría uno, pero él dice una sola oveja, tenga una sola. Con este punto nos está mostrando lo que es hacer bien en el sábado. Una sola oveja, este hombre no tiene sino uno. Y esto es importante porque, obvio, si tiene una sola oveja, estaría mucho más preocupado por una sola que si tuviera muchas. Si ese pastor tiene una sola, lo que va a hacer cuando esa oveja se caiga a un hueco es diferente a si un hombre tiene miles de ovejas y una se cae en un hueco. Pues la verdad, seguramente no le va a importar de la misma forma. Pero este hombre tiene una sola y se cae en un hoyo. Para este hombre es un desastre, por supuesto. Si se cae allí va a quedar a la merced de los depredadores y tampoco va a poderle dar de comer ni de beber. Y recuerden que si esto de cuidar una oveja, que es un animal, que no es hecho a la imagen de Dios, si él hace esto con un animal, que es lo que está diciendo ahí el texto, ¿cuánto más el hombre? Ese es su argumento. Esa es la lógica detrás de las palabras de Jesucristo. La cuestión no es una cuestión de ley ceremonial, es una cuestión de misericordia. Es una defensa de la misericordia. Es una cuestión de hacer lo bueno. Lo que Jesús, en esos versículos del 9 al 12, está haciendo les está mostrando cómo esa ley del Sabbat, la ley ceremonial, se pone al mismo nivel con un acto de misericordia. Y cuando eso se pone al mismo nivel, el acto de misericordia gana. Si uno está jugando, ¿cómo es? 3 veces, todo eso, ahí gana. El acto de misericordia gana. Cuando se toman decisiones en el mundo, cuando se toman decisiones éticas o morales, hay que estudiar qué está primero. ¿Qué está primero? Piensen en esto. ¿Está primero llegar a la iglesia a tiempo o está primero mostrar amor por los hermanos? ¿Está primero llegar a la iglesia primero, el primero que llega a la iglesia, o está primero no pelear con su esposa o esposo? Que puede pasar, a veces el solo hecho de llegar acá puede generar un conflicto grandísimo
en los momentos previos, simplemente porque yo tengo que llegar de primero, yo tengo que llegar a tiempo. No estoy diciendo que llegue tarde, pero eso se puede dar. Está primero, mis hermanos estudiantes, alumnos de IDES, ¿está primero cumplir con el IDES o está primero atender a su hijo enfermo? ¿Qué está primero? ¿Está primero servir en el café o servir en una enseñanza y tener a su esposa enferma y no tener tiempo para cuidarla? ¿Qué está primero? ¿Está primero salir a evangelizar al mundo entero cuando tenemos toda nuestra familia llena de incrédulos? ¿Qué está primero? Piensen que está primero. Si es seguir la ley, en este caso esta ley ceremonial, o hacer un acto de misericordia. Hay que escoger qué es lo que está por encima. Hay actos que si los ponemos uno al lado del otro, ambas son cosas buenas. Está bien llegar a tiempo, pero hay cosas que son primeras. La vida siempre es primero. La preservación de la vida está por encima de todo. Hay que preservar la vida por encima de todo. Antes que venga la iglesia, si está enfermo, hay que preservar la vida. No tiene por qué estar acá. Yo no los estoy sacando. Así suena. Pero si está enfermo, tiene que guardar su vida, porque de nada vale venir acá a morir. ¿Mantener el sabbat está primero o sanar? Sanar está primero. El sabbat era el día para hacer las cosas buenas y no las cosas malas. Los judíos, por el contrario, sí estaban haciendo las cosas malas, a no dejar que Jesús hiciera lo bueno, y además querían condenarle por esa acción. Los judíos, con el propósito de condenar a Jesús, querían hacerle caer. ¿Y qué querían para él? ¿Por qué querían hacerlo eso? Para ellos verse muy buenos. Lo que encontramos acá es un hombre enfermo, y este era el día para mostrar misericordia. Era el día para hacer un acto de misericordia. Entonces, en esta ilustración que tenemos enfrente de nosotros, nos está hablando montones. Piensen en Jesús. Jesús ama a los suyos. Piensen que Jesús es el buen pastor, y piensen que Jesús es uno de los que expresa amor y cuida de los suyos. Jesús es el pastor de las ovejas. Él supervisa su rebaño sin importar el día de la semana en la que se encuentren. Además, el rebaño de Jesús no es de una sola oveja. Piensen en el rebaño de Jesús, ¿cuántas ovejas son? Muchísimas, millones de ovejas. Usted y yo somos parte de ese rebaño, y todavía nos cuida. Nos cuida, así sea el día que sea. No necesitamos estar en donde estemos, en el lugar donde nos encontremos. Él está cuidando de sus ovejas, y no les parece eso maravilloso. Amén. Ese es el amor de Jesucristo por sus ovejas, Yo ya he dicho varias veces, abejas no son abejas. La respuesta de los fariseos es otra. Lo explica un comentarista, dice estas palabras, dice: en el Talmud algunos rabinos sostuvieron que cuando una bestia caía en la cosa, bastaba con darle de comer. Otros decían que debía meterse alguna cosa debajo para que se acostase en ella, y si por medio de esto lograba subir, estaba bien. Otros decían: sácala con el propósito de matarla, aunque después cambien de propósito y la conserven de Dios. Ellos inventaban cualquier cosa de actividad, cualquier tontería, todo para poder saltarse la ley del descanso, para poder participar o hacer esta bondad. Lo que está diciendo Jesús es que la ley, una ley que gana a las leyes de Sabbat, es la ley de misericordia. Esa es la ley de misericordia. Entonces él lo acaba de explicar y ahora lo practica. La primera porción vimos cómo él explica la misericordia, ahora vemos la práctica de la misericordia. Los fariseos querían convertir la moralidad en un mero sistema de reglas. Por lo tanto, Jesús busca el sentido común, o apela al sentido común, y les pregunta si alguno de ellos si estuvieran presentes, ¿qué semejante
con la idea era proteger los bienes, eso ya lo vimos. Y la conclusión de ese argumento es la siguiente: por tanto es lícito hacer el bien en el día de reposo, versículo 12 al final. Esa es la idea, esa es la conclusión de esa primera parte. Es lícito hacer el bien. El Señor no dice cómo se esperaría. Es lícito sanar, sino que es lícito hacer el bien. Hay otro comentarista que dice: la conducta ética es siempre más importante que la obediencia ceremonial. Jesús les explica qué es misericordia con esto. Les está explicando qué es misericordia. Si los fariseos solo hubieran hecho un estudio más completo y objetivo, en las Sagradas Escrituras lo hubieran encontrado. Miqueas 6:6 dice: ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Me presentaré delante de él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Vamos a practicar la misericordia. Esta acción caritativa de socorrer al hombre en sus necesidades estaba plenamente en línea con el verdadero propósito del Sabbat, que era practicar la misericordia. Sin duda, este es un mensaje que pega duro a nosotros. Es un mensaje para nuestra iglesia de hoy, que hay que tener en cuenta. Primero está la moralidad, la ética. Primero está la misericordia antes que la ceremonia. Y ahora sí entramos al segundo punto: la misericordia practicada. Entonces dijo a aquel hombre, miren el versículo 13. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la hoja. Inmediatamente. Nadie en ese instante dijo nada. Imagínense lo que está sucediendo. Todos están mirando si él sana a esa persona, y Jesucristo la sana. Todo el mundo quedó perplejo en ese momento. Nadie en ese instante podía repudiar el argumento de Jesús, del Mesías. Este hombre comentarista dice: no podían negar que tenían razón, y sin embargo no querían renunciar a su oposición. Por esto Jesús los miró con una indignación mezclada con pesar. Dice el 14, dice: pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirlo. Seguramente hubo mucha tensión en esa sinagoga en aquel día de reposo. La atmósfera debió estar cargada de amargura y disgusto por actitud de estos religiosos. Muchos en este momento se dieron cuenta que habían sido superados por el mismo Señor en aquella discusión. Marcos dice estas palabras, dice: y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Esa referencia a indignación, enojo, debe entenderse como la ira sana. En nosotros sabemos que hay ira, hay una ira, hay un sentimiento de ira, hay una ira que es pecaminosa y una ira que no. ¿Recuerdan Efesios 4:26? Airaos, pero no pequéis. Además, noten lo que hace el Señor. Le dice al enfermo: extienda su mano. La sanidad tuvo una sanidad instantánea y de forma singular. Ni el enfermo ni nadie le había pedido a Jesucristo que lo sanara. Aún así, el Señor da una orden al enfermo para que sea sanado. El hombre simplemente tenía una mano seca, no tenía la habilidad para obedecer inclusive el mandato del Señor. Su mano estaba seca. Extiende la mano, y con la mano seca no la puede extender. Pero de todas formas, ¿qué hizo el hombre? La extendió. ¿Qué lección, no les parece? El hombre era incapaz, pero frente al poder de Dios, ahí mismo la extendió. Además, aquí nos está mostrando
Jesucristo la práctica de la misericordia. Él la extendió y le fue restaurada como la otra. Esto es una frase asombrosa. Seguramente que este hombre había intentado hacerlo muchas veces. Piensen en su mano con anterioridad. Una mano ahí tiesa, ha tratado de moverla y nunca se la ha movido. Sin embargo, aquel día simplemente obedece la orden del Mesías y hizo lo que le pidió. Fue restaurada en ese mismo instante. Esa palabra restaurada tiene una forma en el original que lo que quiere decir es que se dio una acción puntual, es decir, en ese mismo instante se da, sucede, es una realidad, es decir, que se dio, es la verdad, y hay otro el que hace la acción, es decir, él estiró la mano, pero en realidad la acción la está haciendo otra persona porque el verbo está en pasivo, otro es el que hace que esa restauración se dé. Aquel hombre era incapaz de restaurar su propia mano. La restauración requería un milagro, y eso fue específicamente lo que sucedió ese día. Un hombre, R. Lewis Johnson, comenta lo siguiente, dice: se le dijo que extendiera su mano y lo hizo. Si se le hubiera preguntado, ¿extendiste tu mano?, él pudo haber contestado correctamente, por supuesto, nadie más lo hizo, ¿verdad? Pero si le preguntas otra vez, espera un momento, ¿tú por ti mismo extendiste tu mano? Seguro que no hubiera respondido. Lo intenté incontables veces por años, nunca pude hacerlo, pero esta vez lo hice. Entonces, ¿por qué pudiste hacerlo esta vez? Se le volvía a preguntar. Él muy bien hubiera contestado: Jesús me ordenó que lo hiciera y lo hice por su gracia. Simplemente, esas son las palabras de Dios. La restitución de la mano tuvo lugar en un acto, es decir, en el momento de extenderla se dio. Fue una curación completa. No hubo ceremonia para esto, solamente una orden, la orden del omnipotente Dios, Señor Jesucristo, del Mesías, el Dios encarnado que estaba físicamente presente y estaba en ese momento realizando estas señales mesiánicas. Un comentarista dice: Jesús sanó al hombre y al sanarlo dio tres cosas. Le dio tres cosas: salud, trabajo y dignidad. Impresionante. La obra fue hecha sin sensacionalismo. Los carismáticos estarían hoy en día bravísimos por esto, porque no pasó nada, no se hizo bombos y platillos y luces y todo para la obra que estaba sucediendo en ese momento. No gritos, nada, no aplausos, no todo el mundo aplaudiendo, no pasó nada de eso. Sin gritos. Simplemente el Mesías hizo la obra de restauración como una señal evidente que el reino del Señor Jesucristo se había acercado. Sin embargo, aquellos a quienes el reino se les había ofrecido endurecieron su corazón y lo rechazaron la oferta. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podían destruirle. El versículo 14. Este milagro realizado por el Mesías fue asombroso. Solo le dio una orden a este hombre para que extendiera su mano, y eso fue suficiente. Esto no pudo haber transgredido el precepto rabínico tocante al trabajo del día de hoy. ¿Cómo pudo un acto de sanidad ejecutado solo a través de las palabras del Mesías haber quebrantado la ley del sábado? No había forma de cómo quebrantar. Entonces estas personas, los judíos, estaban ofuscados porque se oponían al Señor, estaban derrotados, desconcertados en sus intentos de sorprenderlo en alguna acción que justificara la desobediencia a la ley. Y los escribas entonces y los fariseos fueron en ese momento derrotados por el Mesías. Sus corazones estaban endurecidos, eran corazones impenitentes y no podían ser alcanzados ni por la sabiduría divina ni por el poder sanador de Jesucristo. En realidad ocurrió justamente lo contrario con estas personas. Comenzaron a tramar su muerte.
Esa es la secuela de no creer. Esa es la secuela de la incredulidad, que desciende hasta tal punto de hacer que la religión práctica, que la práctica religiosa, esas prácticas externas, esos ritos externos, esas ceremonias, ese legalismo religioso tome precedente frente a la misericordia. Este incidente señala una crisis de odio de los fariseos hacia Jesús. Se marchan de la sinagoga y realmente lo que están haciendo es conspirando juntos los unos con los otros como los que iban a odiar a nuestro Señor. Entonces, esa confabulación, se confabularon o tuvieron consejo, dice la Reina Valera, es enfático. Eso lo que está sucediendo es que estos hombres deliberaron entre sí de ver cómo le podían atrapar. Esa misma palabra se usa en Mateo 22:15 y la misma se usa en Mateo 27:11. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Era una confabulación. Después de celebrar consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para la sepultura de los forasteros. Esto es Mateo 27:7. Después, pero es la misma palabra, otra vez, esa misma palabra, es una reunión de personas para deliberar o lograr consejo, sacar una afirmación. Lo que está sucediendo acá es eso, hay una afirmación, se unen todos y la conclusión de esta reunión es muerte. Han adoptado una decisión, llegan a la conclusión ese mismo día, lo ponen en la acta de la reunión, escriben la conclusión y la conclusión es muerte. Esa es la idea detrás de esa expresión de Mateo 11:12 cuando dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se arrebatan. Lo arrebatan. Los fariseos, los escribas, los herodianos tenían un concepto del reino de Dios totalmente diferente al de Jesús. Es más, el Señor simplemente era un estorbo para ellos. Por lo tanto, han adoptado esta decisión y llegan a esta conclusión, que es destruir y matar a nuestro Señor. Esa expresión para destruir nos muestra que ese es el propósito, ese es el objetivo final. Después de toda esa trama elaborada que están haciendo todos estos dirigentes religiosos, es simplemente con el propósito de matar a nuestro Señor. Lucas dice: pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Piensen en eso, piensen en todo lo que está sucediendo. ¿Quién puede hacer un acto de esto? Solo un loco espiritual. Solo un loco no piensa en nada. Solo un loco no analiza lo que está ahí. No analiza bien. Entonces, es importante observar, en primer lugar, cómo Jesucristo nos describe la misericordia y nos enseña, nos explica qué es misericordia y nos pone en orden cuáles deben ser las prioridades. Además, nos muestra que las cosas ceremoniales o las actitudes ceremoniales están por debajo de lo ético y moral. Y además, como acabamos de ver, el resultado de incubar, el resultado de tener esa incredulidad y enemistad contra Jesucristo, ¿a dónde va a llevar a esas personas? A una locura espiritual. Esas palabras, llenaron de ira, literalmente significan locura, ira desenfrenada, pérdida de la razón causada por esa perturbación externa. Para ellos, estas personas se pusieron frenéticos. Una versión dice: pero ellos se pusieron frenéticos y comentaban entre ellos cómo podrían hacer con Jesús. Se volvieron locos. El odio hacia Jesús
impedir a pensar sensatamente. Mis hermanos, nosotros seguimos a un verdadero rey. Hemos creído en el que es el verdadero rey. No estamos poniendo nuestra fe en hombres como los que les nombré al principio. Eso no tiene sentido. Estamos poniendo la fe a un rey que es el rey de reyes, el Señor de este mundo. Seguimos a un rey que, además de ser rey de reyes, es un rey misericordioso y que nos enseña a ser misericordiosos por encima de todo, a practicar misericordia. Mis hermanos, a practicar misericordia, porque ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por estas palabras, gracias que tú tuviste misericordia con nosotros y de otra forma estaríamos simplemente como el mundo, con un destino de sufrimiento, pero tú tuviste la misericordia de nosotros. Gracias te damos por ello, gracias te damos porque esa obra de salvación es un milagro en nuestras vidas y si hubiéramos seguido el camino que cada uno de nosotros como creyentes llevamos, hubiéramos simplemente terminado en la gloria. Gracias, Padre. Si hay alguno en medio de nosotros que todavía no ha entregado su vida a nuestro Señor, hoy es el día. Señor, convénceme en su corazón, transforma su entendimiento, entienda que el único que tiene el camino, el único que puede dar el acceso a ti como el Padre es tu Hijo Jesucristo. Abre su corazón, muéstrale su pecado y ayúdale a entender la verdad y que pueda de rodillas suplicar pidiendo el perdón y suplicar que debes entrar al reino de los cielos. Esto lo oramos en